Bueno, mi papá es muy futbolero, entonces él me llevaba al estadio de pequeño en Colombia y jugaba fútbol todos los fines de semana y me metió en un equipo de una liga de fútbol infantil y yo empecé a crecer ahí. Entonces el entrenador un día le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Su hijo no tiene el porte para ser un futbolista porque mis compañeros medían 1,80 a esa edad. Claro, ahí no estaba Messi en el estrellato. Si hubiera estado Messi, quizás me hubieran dicho, ya, Messi también es chiquito. Si no hubiese sido por eso, yo probablemente le hubiera echado muchas ganas para ser futbolista. Eso me permite incursionar en el mundo profesional y en el mundo de las ventas y dirección comercial y general. ¿Y te vas a ser abogado después? Sí, entonces empiezo mi carrera como abogado, empiezo a estudiar Derecho en Colombia, me voy a terminar la carrera en Chile y ahí ejercí muy poco tiempo como abogado y me metí al mundo fascinante de las ventas, que fue una decisión súper arriesgada en su momento, pero mirándolo en retrospectiva, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y yo creo que esto pasa mucho, ¿no? Creo que hay mucha gente que cuando empiezas tú la carrera profesional te ves en algo, pero siento que estás muy chico y de repente cuando ya realmente te enfrentas al mundo laboral, te das cuenta de qué es realmente lo que te gusta. Y es que ventas no es una profesión que estudias. Yo me acuerdo de un vendedor que era el que más vendía de todos los lugares de bienes raíces en los que he estado. Y este cuate vendía mucho, no era el mejor, no era el más disciplinado, no era el más... pero vendía mucho. Pues yo me acuerdo que era el tipo que todos los meses revivía todos los leads que le habían llegado hace 6 meses, hace 8 meses. Todos los meses hacía al menos un toque. Y cuando analizabas sus ventas y veías qué había hecho, y la mayoría de los clientes que cerraban no eran leads que habían caído ese mes, eran leads de hace 6, 8 meses. Y era el que más cerraba toda la empresa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no está en el Playbook. Y el día de hoy es un capítulo interesante porque vamos a hablar con Andrés Gómez. Él es director de Book México y Country Manager. Y nos va a contar un poco de su carrera y de cómo fue cambiando de equipos, empezando en leyes. Él estudió leyes en Colombia y en Chile. Después trabajando como director comercial en una startup chilena en la que pues, desarrolló muchas habilidades comerciales. Después estando al frente de un equipo, abriendo la oficina de una empresa muy importante como Book en México, en la que ha tenido que liderar equipos de servicio al cliente, ventas, marketing y prácticamente todo. Es interesante porque Book es una empresa muy importante que ha llegado a transformar el mercado en México. Desde temas de nómina, desde temas de cultura organizacional, temas de recursos humanos. Y es una empresa que ha crecido mucho últimamente. Y pues Andrés, bienvenido al podcast. Gracias, Alan, gracias por invitarme. No, feliz aquí en medio de una pelota de fútbol que siempre me encanta. Vamos a ver cómo se relaciona esto pues, con la carrera. Yo creo que hay mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces te voy a explicar, Andrés, qué vamos a hacer hoy. Dale. Vamos a hacer una combinación entre dar tips de marketing, ventas, generación de demanda a la audiencia. Muy bien. Pero al mismo tiempo vamos a hacer un reto de fútbol. Me encanta. El reto va a consistir de 5 tiros. Vamos a tener un penal, vamos a tener un tiro de la orilla del área, vamos a tener un tiro de afuera de la media luna del área, un tiro de primera y un tiro de volea. Y vamos a ver quién mete más goles o a ver quién cierra más clientes. Muy bien, me gusta. Y al final de cuentas, el que cierre más clientes o meta más goles se va a llevar la comisión. Me parece, muy bien. Vamos por esa comisión. Entonces, quédense y vamos a ir platicando de tips en cada tiro. ¿Sí lo vas a adivinar o no? ¿Quieres que te diga para dónde va? Listo, Andrés, entonces llevamos al primer penal. Muy bien. La fallé. Tú metiste gol, me vas ganando. Mira, pensando un poco de esto, de los tiros y todo, y que yo no me quiero quedar sin mi comisión, pero lo primero que quería platicar contigo es de dónde nace el fútbol para ti, cómo es que empieza a jugar, cómo te empieza a gustar. Bueno, mi papá es muy futbolero, entonces él me llevaba al estadio de pequeño en Colombia y jugaba fútbol todos los fines de semana y me metió en un equipo de una liga de fútbol infantil y yo empecé a crecer ahí. Yo iba a ser futbolista, aunque no lo creas. A ver si la audiencia lo cree. Yo creo que no lo va a creer como de la manera que yo pateé. Y a la edad de los 13 años yo medía como 1,40. Entonces el entrenador un día le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Su hijo no tiene el porte para ser un futbolista porque mis compañeros medían 1,80 a esa edad. Claro, ahí no estaba Messi en el estrellato. Si hubiera estado Messi, quizás me hubieran dicho, ya, Messi también es chiquito.
Si no fuese sido por eso, yo probablemente le hubiera echado muchas ganas para ser futbolista. Eso me permite incursionar en el mundo profesional y en el mundo de las ventas y dirección comercial y general. Y te vas a ser abogado después. Sí, entonces empiezo mi carrera como abogado, empiezo a estudiar Derecho en Colombia, me voy a terminar la carrera en Chile y ahí ejercí muy poco tiempo como abogado y me metí al mundo fascinante de las ventas, que fue una decisión súper arriesgada en su momento, pero mirándolo en retrospectiva, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Digo, y yo creo que esto pasa mucho, ¿no? Creo que hay mucha gente que cuando empiezas tú la carrera profesional te ves en algo, pero siento que estás muy chico y de repente cuando ya realmente te enfrentas al mundo laboral, te das cuenta de qué es realmente lo que te gusta. Y es que ventas no es una profesión que estudias para ventas. Correcto. Pero para ti, ¿cómo fue ese cambio de leyes a ventas? Fíjate que para mí fue muy orgánico porque los abogados igual nos enseñan a vender y la venta combina arte y ciencia. La ciencia está en hacer actividades para aumentar la probabilidad de venta y el arte está en enganchar con el cliente, en generar este engagement. El abogado le enseñan mucho a convencer a un jurado, a la contraparte. Entonces yo sin darme cuenta tenía esas habilidades blandas y lo que hice fue entrenarme para tener la disciplina comercial. Que es interesante, nunca lo había pensado y nunca lo hubiera pensado, pero tiene todo sentido. O sea, tienes que convencer gente de todo tipo de cuestiones y pues en las ventas el convencimiento es de lo más importante. De hecho tienes que empezar a convencerte a ti mismo porque hay que superar una barrera mental. Ningún ser humano está preparado para recibir nos. Total. Y estamos con una predisposición a defendernos ante la negativa o el rechazo. Entonces tenemos que convencernos a nosotros mismos de, uno, el no es parte de un sí eventual o futuro, y dos, es un rol muy digno como cualquier otro rol. En la sociedad, si yo le pregunto a alguien para ti qué es un vendedor, generalmente la gente dice, es alguien que estafa, alguien que convence, Un mercenario, alguien que solo le importa su comisión. La etiqueta del vendedor allá afuera en la calle es eso, mercenario, que a alguien le importa la comisión, que quiere venderte lo que sea. Entonces, superar esos prejuicios es clave para proyectar confianza hacia la gente. Y ya el segundo paso es convencer con buenos argumentos, aportando valor a tu potencial cliente. Entonces, es un convencimiento propio y eso de alguna manera te prepara psicológicamente para entrar con confianza a una eventual negociación con tu cliente. Oye, y es interesante porque cuando surge la idea de todo este podcast, de hecho este es el segundo episodio, ya fuimos a jugar golf, ahora estamos jugando fútbol, y la idea de este podcast es invitar gente que ha sido exitosa en su vida en general, sobre todo en el ámbito de la generación de demanda, las ventas, a compartir también lo que hacen el día a día y lo que construye esa pasión, porque cuando eres niño, a ver, yo sí cuando era niño yo quiero ser vendedor, es raro, ¿no? pero siempre quiero ser futbolista, quiero ser astronauta, muchas bombero, cosas, ¿no? policía. Bombero, y hay muchas cosas en las que te enfrentas. Y en esta transición, ¿tú qué crees que aprendiste del fútbol que hoy en día todavía uses o que apliques? Quiero resaltar dos cosas que pueden estar diametralmente opuestas. Uno es para el líder de ventas, o el líder general de equipos. Un líder de equipo es como un director técnico de fútbol. Yo leí el caso de muchos futbolistas que empezaron en una posición y el técnico de fútbol tuvo la visión y la confianza y la capacidad de ver que ese jugador iba a brillar más en otra posición y lo movió. El caso de Javier Mascherano, un futbolista argentino que empezó en una posición distinta a la que después él brilló. Total. Y también yo siempre digo que Messi no hubiese sido Messi sin haber tenido un Peckerman, su técnico de fútbol de chiquito, o un Guardiola que supo ponerlo en el lugar que iba a brillar. Entonces el líder de equipos comerciales o un líder en general tiene que saber mover a su equipo, a cada miembro de su equipo, al lugar donde puede brillar, de acuerdo a sus capacidades. ¿Okay? Es más fácil eso que tratar de convertir a alguien que quizá no tiene las capacidades para hacer algo. Y por suerte las ventas tienen ciertos niveles o etapas que permiten roles especializados. Un closer, un cerrador, puede ser muy especializado cerrando, pero puede ser muy malo prospectando. Alguien que prospecte, entonces el funnel te permite tener cierta flexibilidad. Y el segundo punto es que un equipo de fútbol que juega a la ofensiva tiene más probabilidad de ganar el partido. Un vendedor que hace sus tareas, que tiene su CRM actualizado, que genera todos los toques con el cliente, tiene más probabilidades de cerrar un deal que alguien que no lo hace. Claro. No, tiene todo el sentido, porque creo que,
O sea, esto que dices de los vendedores es crucial. Este tema que dices del no saber recibir un no es complicado. Yo me enfrento a muchos equipos de ventas de repente, sobre todo inmobiliarios, de logística, y te empiezas a dar cuenta cómo estos vendedores lo que buscan es irse por lo seguro. Por el referido, por el amigo del que ya compró, por el que se cambió de empresa, porque es un sí asegurado. Y la realidad es que creo que lo más difícil en las ventas es prospectar. Es muy difícil. Y es difícil no porque la actividad sea difícil, digo, también el tema de confianza y todo lo demás, pero porque desmotiva muchísimo. Es que recibir portazos en la cara es muy difícil. Y como seres humanos no estamos capacitados o no estamos preparados para recibir tantas no. Por un tema de protección del ego, etc. Pero hay un poco un consejo bien práctico, es separarse del rol. O sea, no le están diciendo no a Andrés, le están diciendo no al prospector que se convirtió en Andrés, de 9 a 6. A la empresa. A la empresa, está vendiendo a mi Andrés. producto. Claro. Entonces, de alguna manera eso lo hace más sencillo, separarme a mí como persona del rol. Es como poder recibir más no, porque generalmente después de un no me va acercando a un sí. Y ojo con esto, los no de ahora son sí en 6 meses o en un año. Me ha pasado mucho. Entonces siempre, ya ves que uno cuando prospecta y el otro cliente dice no, no me interesa, gracias. Generalmente los vendedores promedio terminan la llamada muy desanimados, como que gracias, chao. Termina la llamada bien porque dejas una buena impresión y la necesidad puede ser que se abra en un año o en 2 años o te refieran. Es decir, siempre tienes que dar lo mejor aunque haya un no de por medio. No, es súper interesante porque, de hecho, LinkedIn sacó un estudio hace poco que se llama la ley del 95-5, no sé si la has visto, Sí, pero... Y lo que dice este estudio es que las personas normalmente no toman una decisión de compra de todo lo que van a comprar todos los días. O sea, hay gente que compra un auto cada 10 años, hay gente que compra una computadora cada 4 años. Entonces, el tema es esto que dices, puede ser que no agarres a la persona en el momento adecuado. Y me hace mucho sentido porque yo me acuerdo de un vendedor que es en bienes raíces que trabajó bastante. Yo me acuerdo de un vendedor que era el que más vendía de todos los lugares de bienes raíces en los que he estado. Y este cuate vendía mucho, no era el mejor, no era el más disciplinado, no era el más... pero vendía mucho. Pues yo me acuerdo que era el tipo que todos los meses revivía todos los leads que le habían llegado hace 6 meses, hace 8 meses. Todos los meses hacía al menos un toque. Podía ser saludando, podía ser con una noticia de la zona, podía ser... pero todos los meses hacía un toque. Y cuando analizaba sus ventas, o sea, porque todos decíamos cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Analizaba sus ventas en el CRM, que ahorita te voy a preguntar de eso, pero... y veías qué había hecho, y la mayoría de los clientes que cerraban no eran leads que habían caído ese mes. Eran leads de hace 6, 8 meses. Y era el que más cerraba toda la empresa. Entonces, me hace mucho sentido con esto que dices. La venta tiene un punto que es muy fácil, que es una actividad probabilística. Es imposible, cuando un vendedor deja de vender varios meses es porque no está generando esos contactos. Por probabilidad, cada vez que yo toque la puerta a 10 personas, puede ser que el cliente número 1 no me compre, pero el 3 sí, el 5 no, pero el 7 sí. Es una disciplina constante mes a mes de estar atacando a una base de datos especializada o bien definida. Solo hay que tener cuidado de que mientras yo lo contacto, generarle valor al otro cliente. Creo que es una mala práctica. Si un cliente en marzo me dijo no gracias, es una mala práctica que yo en mayo decirle oye ya. Total. En mayo yo puedo decirle oye me acordé de ti, tú estás en bienes raíces, te voy a mandar un estudio sobre bienes raíces que te puede interesar. Es decir, mira, ha crecido así la zona. Ha crecido así, o me acuerdo que tú estabas buscando un gerente de proyectos, conozco un amigo, te lo... Es decir, aporta valor a tu prospecto, se va a acordar de ti. Totalmente. Oye, pues vamos por el siguiente tiro. Vamos. Y ahorita me platicas un poco más. Muy bien. Pues listo, Andrés, segundo tiro. Vamos empatados ahora. Ok. Oye, pensando en todo esto y en los tiros que hicimos, que de repente son más fáciles, de repente son más difíciles, yo sentí más difícil el que estuvo más cerca. Siento que los cambios siempre son difíciles. Y tú vives un cambio cuando te pasas de ser abogado
¿cómo es tu ingreso a Lemontec? Y cuando te vuelves director comercial, ¿cómo viviste esa transición? ¿Qué fue lo más difícil? A ver, efectivamente, los cambios son muy difíciles y seguramente estos jugadores que hablábamos de que pasaron de ser defensa, volante a delantero, les produjeron cierto estrés al principio, ¿ok? Dicho eso, ahí es clave un poco como la adaptabilidad del ser humano. Uno tiene que adaptarse y darse cuenta rápido si esto nuevo es lo mío o no. Yo por suerte entré a Lemontec y me encantó. Y entré a Lemontec como vendedor junior hace varios años y me encantó. Yo dije, las ventas es lo mío. Se me hacía muy natural, muy fácil. Y yo aprendí algo y lo asumí como una regla de oro personal. La regla para vender es no intentar vender, porque la gente odia que le vendan. Total. Entonces es intentar ser una relación muy orgánica, muy fluida, muy natural, y si no te compran está perfecto, no te enojas, pasa al siguiente y ya está. Eso te genera menos estrés, menos presión, etc. Y después de cambiarme de ser vendedor a líder de equipo comercial, fue un desafío, te diría que aún mayor, porque yo ya no era el que hacía los goles. Sí, ya no controlas tú Ya no el balón. Ahora tengo que estar afuera dirigiendo el equipo y dirigiendo el equipo y procurando que los delanteros hagan goles, que no son mis piernas, son piernas de otro güey, y que hagan goles. Sí, y a mí lo que me pasa de repente es que ya ves que va a tirar y sabes que la va a fallar. Exactamente. Ya lo viste, ¿no? Y la decisión está en, ¿qué hago? Le doy confianza para que le entrego este negocio para que lo cierre sabiendo que probablemente no lo va a cerrar. Se lo pasa a un vendedor capacitado, pero mato la confianza. Entonces ahí tienes que empezar. O la metes tú. O la metes tú, exactamente, que no es escalable. Entonces ahí entras a jugar un poco también la mente y la psicología, un lugar predominante. Sí, es que esto es crucial y siento que justo en esa transición, a ver, yo también la viví, es muy difícil, y yo lo he vivido, que un buen vendedor se vuelva en un buen director comercial. Muy difícil. Porque es muy difícil ver cómo el otro la va a fallar y dejar que la falle. Exacto. Yo no creo que haya un vendedor que meta un buen gol, cierre un buen negocio, sin haberla fallado antes y sin haber matado un negocio que vale la pena. Exactamente. A nosotros nos pasa todo el tiempo en la empresa. Pero sí creo que el poder tener la mente clara para hacer eso, pues es crucial. No sé si algo de lo que tú viviste en el fútbol o en el deporte te llevó también a estar preparado para eso. Sí, porque el fútbol, yo creo que la mayoría de los deportes son muy de equipo, salvo el ajedrez, digamos. Sí. Entonces en el fútbol te enseñan mucho que el defensa la recupera, se la pasa al volante medio, el volante se la pasa al delantero y el delantero hace el gol. Pero el delantero probablemente no hubiera podido hacer el gol sin todo el equipo restante. Y cerrar un cliente así, yo lo puedo cerrar ahora, pero lo implementa a otra área, lo capacita a otras personas, lo atiende. Entonces es una labor de equipo. Entonces el vendedor tiene que aprender a que un poco el mal del vendedor es creerse rockstar dentro de la empresa. Créete rockstar en el mercado, porque eso te da confianza para vender. Pero en la empresa eres un soldado más del ejército. Muy interesante. Oye, pues vamos por el tercer tiro, el tercer reto. Y Charlie, ¿sí la vas a parar o no? Sí. ¿Seguro? Vamos a ver. Vamos a ver si sí es cierto, ¿no? Vamos a ver. Ya, ahora sí, para empatar. Uy, qué tirazo ese, Al. Uy, qué tirazo ese, Al. ¡Qué tirazo ese! Imparable. Listo, pues tercer tiro. Y Golazo. Yo nada más tengo un comentario. Golazo, ¿eh? Charlie, no la paraste. Pero bueno, digo, hablando de todo este tema, que me parece muy interesante, llegas a Lemontec, empiezas como vendedor en un cambio drástico de carrera, luego como director comercial, un cambio drástico nuevamente de posición, de todo, pasar a ser ahora entrenador, y luego llegas a BUC. En un año saliendo de pandemia, entras a BUC a armar prácticamente de cero la oficina Sí. de una empresa que viene creciendo, no era Sí. a ver si jala. Sí. ¿Cómo es ese cambio? Difícil porque traer una empresa de un país a otro te exige no solamente conquistar un mercado que no es el tuyo, y para eso hay que hallar el famosísimo Product Market Fit.
Al mexicano le gustará Book, al chileno le encanta Book, al colombiano le gusta Book, al peruano también. ¿El mexicano le gustará? No sabemos, hay que probar. Entonces empezamos con la mentalidad de conseguir los primeros early adopters, digamos, equivocarnos mucho, construir equipo, contratar, vender muy rápido, pero no tan rápido para no romper el producto y la confianza con los clientes, no tan lento porque nos quedamos atrás. Entonces empezar como a ir midiendo y a encontrar el equilibrio perfecto. Un balance. Es un balance. ¿Qué fue lo más difícil de encontrar ese balance? Dos cosas. Te diría que saber cuál era el límite máximo de clientes nuevos que podíamos soportar al mes para que todo el proceso operativo de la empresa no se rompiera. Es decir, implementar bien los clientes, darles soporte adecuado, que el producto les sirviera. Y segundo, a medida que fuéramos a vender más clientes, empezar a escalar los equipos, empezar a conseguir el primer director comercial. ¿Cuándo? Por ejemplo, la gran pregunta, ¿cuándo es bueno contratar un director comercial? ¿Al principio? ¿Al medio? ¿O ya casi al final? ¿Cuándo contrato al primer vendedor? Yo era el primer vendedor, yo fui el primer prospector, vendedor, implementador de Book. Entonces, empezar a saber cuándo es el buen momento para ello, creo que fue muy desafiante. ¿Y cuándo es el mejor momento? Yo creo que cuando tú empiezas a vender y tú, en mi caso, mi calendario estaba lleno de reuniones con potenciales clientes, yo dije, ok, el único límite para yo vender más es que mi tiempo no me da. Entonces ahí tengo que replicar en otro vendedor. Cuando ese vendedor empezaba a tener poco tiempo ocioso, ya es tiempo de otro vendedor. Y ya cuando tenemos dos vendedores, ya es bueno un líder comercial. Okay. Antes de eso, creo que no es necesario un líder comercial. Entonces, pero también, contrata bien, que el apuro no te gane, que el afán no te gane. Claro, que es bien difícil. Es muy difícil. Y ahora, es difícil pasar de ser vendedor a líder comercial. Sí. Ahora, ¿qué es contratar a un líder comercial? Es difícil, porque tú te vuelves, cuando fuiste vendedor y cuando fuiste líder comercial, te vuelves muy exigente contratando a alguien, porque quieres replicarte. Sí. Entonces empiezas a encontrar defectos en todo lado y como que no. Y ahí lo que yo aprendí es como contratar a una persona que sea coachable. Entonces, de alguna manera yo prefiero a alguien que no tenga tantos pergaminos en la venta, claro, porque son muy difíciles de coachar, porque vienen con la fórmula de la Coca-Cola, como que... Es como el fútbol, cuando aprendes y tiras de alguna manera y eso te afecta, cambiar la forma en la que juegas es muy difícil. Es muy difícil y la gente generalmente es muy difícil cambiar, efectivamente. Entonces, prefiero contratar a alguien un poquito más junior, que yo lo pueda formar, que tenga la intención y la voluntad de ser formado y que trabaje en equipo. Y ahí ya lo demás, sí, evidentemente me gusta que sea alguien metódico, que sepa leer números, gráficos, data, que saque insights a partir de la data, porque a muchos les gusta manejar dashboard, pero es clave sacar conclusiones a partir de los dashboards, identificar tendencias, adelantarte en el tiempo. Yo digo que las ventas, y sobre todo una startup de crecimiento acelerado como Book, es correr una maratón y un sprint al mismo tiempo. Tienes que estar pensando en cerrar bien este mes, agosto o el que sea, pero a la vez tienes que estar pensando en tu equipo de 6 meses adelante. Sí, es todo un reto. Oye, y dime una cosa, que sea vendedor, que sepa vender o no importa. Yo lo probé con varias cosas. Al principio me salió mal, contraté a alguien que fue muy buen vendedor y puede funcionar. El disclaimer que yo hago de eso es que esta persona va a tener una tendencia a querer cerrar los clientes. El meter el gol. El meter el gol. Sí. Y es una tentación que hay que evitar a toda costa, porque no es escalable. Y después, a lo último, contraté a alguien que no era bueno en ventas, pero sí tenía procesos armados en su cabeza, estructura, y te diría que me ha ido muy bien. Entonces yo prefiero, si tengo que escoger entre alguien que sepa vender o alguien que no, pero que tiene metodología y procesos, prefiero el que tiene procesos. Fíjate que es interesante esto que dices, porque a nosotros nos pasó lo mismo. Nosotros contratamos a un director comercial que no tenía, tuvo contacto con ventas, pero no era vendedor. Okay. Y también nos ha ido bastante bien. Qué bueno. Y de esto que decías, del tema de las ciertas cosas que traes cargando, ciertos vicios que ya tienes construidos, es interesante. Yo jugué fútbol de niño, aunque no se note tampoco, y después jugué fútbol americano. Y es muy diferente.
Y había un coach que nos decía siempre que para que tú dominaras algo, un movimiento o algo, lo tienes que hacer 800 veces. Pues imagínate, vas a quemar 800 negocios para que... Para que llegues al 801 grande, sí. Está difícil. Está difícil. Pues vamos por el siguiente tiro. Vamos. A ver qué pasa. Nos quedan 2. ¿Ok? A ver cómo quedamos. Vamos. Oye Andrés, pero quería preguntarte, me gustaría que nos des algunos tips que le puedan ser útiles a la audiencia, ¿no? Empezamos primero, pasaste primero por ser vendedor. ¿Cuál fue el tip más importante que tú le darías a alguien que está incursionando, que lleva un rato en ventas y que se está desesperando? El enemigo de ser vendedor es tratar de vender. Y eso se nota, el desespero de vender y de que no estoy llegando a la meta y que tengo que cerrar sí o sí, y mi líder me dice, tienes que cerrar y llegar a tu cuota. Ese desespero lo transmite al cliente, el cliente lo percibe, y alguien que está desesperado por vender es porque quizás su producto es malo y no se vende, o la persona es mala y no es buen vendedor. Entonces ningún cliente quiere comprarle a un perfil así. Entonces no trates de vender, trata de aportarle valor al cliente, de mejorarle la vida, de mejorarle los procesos, que ya el cliente solito va a saber y a confiar en que lo que tú le estás ofreciendo lo necesita y quiere pagar por eso. Entonces, primera regla de venta es no trates de vender. No vendas. Que de hecho, o sea, en esto es bien interesante porque yo algo que le digo muchas veces a los vendedores, y esto creo que aplica para cualquier área de una empresa. Yo les digo, el resultado final es cuánto vendiste. Pero es muy difícil que lo controles. Exacto. Porque hay factores que no dependen de ti. Exacto. Que sí controlas. Controlas cuántas llamadas haces, con cuántas personas hablas, cuántas propuestas generas. Hay pequeñas cosas que sí controlas. Y yo mucho lo que le digo a los vendedores es no te enfoques del resultado final, enfócate de cuánto lo otro haces. Súper bien. Ahora, siento que las empresas a veces ponen una presión fuerte en la gente y tal vez, si es así, tal vez no es el lugar en ese momento para ti. Pero sí creo que es importante que te centres en lo que no es el resultado y al final el resultado llega solo. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, no sé si tu segunda pregunta es consejo para los líderes comerciales. Sí. ¿Tú qué le dirías a un líder comercial? Me va a agarrar de lo que tú dijiste. Hay dos tipos de métricas. Las métricas de resultado, o también llamadas históricas, que es la foto final, que es el resultado final. Es el nivel de cumplimiento. Pero está un nivel de métricas que me sorprende la cantidad de líderes comerciales que lo ignoran, que son las métricas de segundo nivel o las métricas predictivas. Más que estar encaprichado u obsesionado con el resultado, obsesiónate con las métricas predictivas. Es decir, cada líder comercial tendría que ver cuál es el win rate o la conversión de un determinado vendedor, cuántas llamadas necesita, cuántas reuniones, y estar midiendo eso, las actividades de segundo nivel, porque esas actividades de segundo nivel, si fueron bien seteadas, te van a llevar al resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que la métrica de resultado no te sirve para cambiar. Cuando tú la ves, ya es tarde, no llegaste a la cuota. En cambio, las metas predictivas o las métricas de predicción, tú la ves semana a semana y vas a poder saber, estoy bajo acá, aprieto acá, y vas a poder jugar y llegar a tu resultado. Aparte, yo creo que si estás midiendo un vendedor, hay mil excusas para decir no vendí. No tenía dinero, no estaba calificado. Crisis económica. El mercado, sí. Está la los competencia. aranceles. Sí. El tema es que creo que no hay excusa que valga para decir no llamé. Exactamente, ¿Estás de acuerdo? exactamente. Por eso, la métrica número uno de un vendedor debería ser su tasa de conversión, el win rate, más que el resultado. Porque el win rate o la tasa de conversión es de lo que yo te entregué a ti, cuánto convertiste en venta. No depende de si te pasaron muchas oportunidades o pocas, no depende, es un trabajo que depende del vendedor específicamente. Y ahí tienes que tener un benchmark de cuál es una métrica world class de ese win rate y ver qué vendedor tienes que nivelar, cuál vendedor está súper bien, etc. Oye, una cosa más. Tú hablabas al principio del balance, que es tan importante. ¿Tú hoy en día qué haces para mantener el balance? ¿Juegas fútbol? ¿Qué haces para mantener ese balance? A ver, primero es difícil mantener el balance, es muy difícil. Yo creo que no soy
100% ejemplo en esto. Ay, porque me apasiona lo que hago, no me estoy quejando. Me apasiona trabajar en Book y ver cómo estamos consiguiendo cosas. Dicho eso, procuro jugar fútbol a la semana, ir al gimnasio aunque no se note, salir con amigos, es decir, procuro que mi vida personal me llena y me desestresa, eso como que no lo sacrifico, salir con amigos, ir a conciertos, me encanta la música, toco batería, me gusta ir a conciertos de música que me guste, entonces trato sí de tener momentos así. Oigan, es interesante esto que dices porque, de hecho, en mi caso personal, a mí también me ha costado trabajo encontrar el balance, yo creo que a todos cuesta, pero hace poquito me puse a entrenar a Ironman y me di cuenta que fue una cosa que es una locura, no se lo decía a mucha gente, pero me dio balance, porque eso fue lo que me hizo tener que ir a entrenar en la mañana, tener que cortar las cosas en la tarde. O sea, te obliga a apagar el computador. Es que tuve que ser más eficiente, pues si no, no me daba. Entonces también a veces cuando haces otras cosas y te obligas a ti mismo a hacer otras cosas, te hace más disciplinado en la vida y también te hace más poder obligarte a tener el balance, porque a veces uno es enemigo de su propio balance. 100%. Pero bueno, vamos al quinto tiro y en este se decide todo, ¿no? Sí, vamos. En este se decide todo. ¿La vas a parar, Charlie? ¿Está así? Digo, a ver si le pegamos primero, ¿no? Entonces, terminamos el quinto tiro. ¿Nos fue ahí más o menos? Sí, espero que pongan nada más los que sí valieron la pena, sí, porque grabamos edición, varios. por favor. Yo les puedo decir que no cerramos muchas ventas, pero... Pero pasa, ¿no? Hay meses buenos, hay meses... Sí, creo que este fue el mes muerto, ¿no? Sí. Fue como un enero cuando ya cerraste todo en diciembre. Exactamente. Pero ahorita, Andrés, ya para cerrar, quiero hacerte algunas preguntas y me gustaría saber qué opinas de algunos temas. Okay. Te los voy a echar rápidas Ok. y a ver qué opinas, ¿no? Órale. ¿Batería o jugar fútbol? Empezaste duro, ¿eh? Jugar fútbol. Jugar fútbol. Oye, a ver, ¿vender o ser líder de ventas? Ser líder. ¿Ser líder de ventas? ¿Por qué? Porque ya me oxidé. Ya, Messi a sus 45 años va a querer ser director técnico. Ya no tengo tanta habilidades de venta, así que prefiero liderar. Yo no sé si hubiera contestado tan fácil, ¿eh? Porque también me gusta mucho vender. Ahora, ¿buen servicio al cliente, retención o más ventas? Wow. Retención. Yo más que retención digo fidelizar al cliente. Porque fidelizar al cliente me trae más ventas. Quiero suponer que eso. No, totalmente. ¿Tú crees? Es raro porque la mayoría de las empresas no piensan así, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, no piensan así porque el resultado inmediato de la venta es un resultado a corto plazo, pero si tú vendes mucho y se te está fugando muchos clientes, al final de cuentas nunca vas a tener una empresa sólida. Ordena primero las causas de por qué se te están cayendo clientes y eso te va a permitir tener ventas más consolidadas. Totalmente de acuerdo. Oye, última pregunta. ¿Qué quieres lograr ahora con Book? Queremos ser referentes en América Latina y mi responsabilidad particular en México de cambiar la cultura de los mexicanos, crear lugares de trabajo más felices, por eso mi chamarra tiene caritas felices y eso parte de cambiar la cultura del equipo de recursos humanos, de los líderes, pero las áreas de recursos humanos no lo hacen porque están en talacha, entonces automatizar todas sus gestiones para que le quede tiempo para dedicarse a las personas. Entonces, crear lugares de trabajo más felices. Oh, excelente. Muy buena meta. Creo que en México nos hace falta. Sí. Oigan, pues amigos, muchas gracias por estar aquí en este episodio, por verlo. Coméntenos qué tiro les gustó más. Y pues nos vemos en la siguiente edición de Esto no está en el Playbook. Coméntenos qué quieren que hagamos después. Nos vemos pronto.